Soy el Relatamundos. Y estuve ahí. Esta historia inicia mucho antes de que el maíz tejiera caminos entre pueblos. Cuando el sol aún era un dios joven y los ríos hablaban con las piedras. Existió una vasta extensión de tierras vivas que los ancianos del altiplano llamaban Sumac Sacha. La selva perfecta. Una región que, aunque hoy permanece oculta bajo capas de tiempo y olvido, alguna vez fue el corazón palpitante de lo que más tarde se conocería como Sudamérica. Allí, donde la niebla se colgaba de los árboles como mantos sagrados y el suelo era una piel húmeda que susurraba leyendas, la vida germinaba sin permiso ni medida. Las raíces sobresalían como brazos milenarios. Los árboles crepitaban incluso sin viento. Y sus copas se entrelazaban como si compartieran un pensamiento común. El aire estaba impregnado de un aroma denso. Una mezcla de savia dorada. Flores que sangraban néctar y la humedad ancestral que solo la tierra virgen podía conservar. El zumbido de insectos era una lengua que cambiaba al caer el sol. Y los rugidos que emergían de la espesura no pertenecían aún a jaguares ni a pumas, sino a sus ancestros, los yuraka, felinos de pelaje negro como la obsidiana, cuya mirada, decían, podía petrificar la voluntad de los hombres impuros. Las aves no volaban, danzaban, tenían alas de pétalos y plumas que soltaban polvo que inducía visiones. Se llamaban Iyapa, criaturas tan veloces que solo podían observarse reflejadas en las lagunas quietas. Reptaban en el cielo con movimientos que imitaban el fuego. Y se decía que cada vez que uno de ellos moría, una estrella perdía su luz. En el agua vivían los humaná, peces con cuerpos de escamas flexibles y branquias exteriores que vibraban como cuerdas musicales. Su canto podía calmar tormentas o invocar a los truenos, según quien los escuchara. A veces salían del agua durante la noche y se desplazaban por la tierra húmeda dejando trazos que las tribus usaban para leer los presagios. Y aún más extraños eran los kunturai, mitad venado, mitad colibrí, cuyas alas contenían vetas minerales que brillaban como cuarzos al sol. Estas criaturas eran consideradas los mensajeros de los antiguos dioses terrenales, sabios que no hablaban, pero transmitían su juicio a través de la vibración del aire. La selva era una mente en reposo. Sus pensamientos eran los caminos. Sus secretos estaban escondidos en las cuevas de los Tukuma, simios gigantescos con piel marmórea, quienes habían aprendido a no caminar para no romper la armonía del mundo. Eran los guardianes del equilibrio y solo se dejaban ver cuando la balanza entre la ambición y la humildad comenzaba a inclinarse. Y en ese escenario de maravilla vivía Yashai Inti, un anciano de espalda curva y alma clara. El último Ukumari Kuna. Nadie sabía exactamente su edad. Algunos decían que había nacido cuando la luna tenía ojos. Otros, que era un fragmento de sueño que se negaba a morir. Caminaba con lentitud, como si cada paso se lo pidiera a la tierra. Sus palabras eran pocas, pero cada una era como una piedra lanzada al agua. Dejaba círculos duraderos en quienes lo escuchaban. Su hogar estaba en los límites de la aldea de Tupana, una comunidad levantada sobre un claro que alguna vez fue un cráter lleno de fuego, pero que ahora era un santuario de fertilidad. Tupana no tenía rejas ni murallas. Su defensa era el respeto al equilibrio. La aldea era una mezcla de clanes migrantes, sabidurías diversas, lenguas que susurraban profecías y manos que sabían cuándo no tocar. En ella convivían los Yanaku, tejedoras de fibras del viento, los Churicayas, cazadores que pintaban su historia en la piel, y los Ancarunas, lectores de sombras y oráculos del humo. El corazón de Yashai no latía solo por Tupana. Debajo de su choza, entre capas de ceniza viva, reposaban las semillas primordiales,
No eran grano común, eran fragmentos de un lenguaje anterior al fuego. El maíz negro, la papa de luz, la quinoa de visión, cada una historia, cada una promesa. Pero el equilibrio es frágil cuando el hambre muerde. Del oeste llegó Naira Cocha, joven líder de los pueblos sedientos. Su piel era del color de las raíces secas. Su voz como el trueno que no encuentra lluvia. Naira no vino con lanzas. Vino con ojos de súplica. Su pueblo había visto morir sus fuentes de agua. Sus campos dormían bajo la ceniza. Y sus hijos soñaban con raíces que ya no crecían. Pero Naira no hablaba solo por sí mismo. A sus espaldas se movían sombras. Figuras invisibles con intereses lejanos. Tal vez antiguos. Tal vez no humanos. En sus noches, veía símbolos arder en la corteza de los árboles. En sus sueños, hablaba con una voz femenina, sin rostro, que lo llamaba hijo del despertar. A veces, dudaba si sus pensamientos eran suyos o sembrados. Naira era valiente, inteligente y apasionado. Había estudiado a escondidas los antiguos pergaminos de corteza de árbol donde se hablaba de las semillas primordiales. Había viajado a través de pantanos venenosos, donde los insectos podían perforar la piel como espinas ardientes, y cuevas olvidadas donde las paredes contaban historias con hongos fluorescentes. Llegó a Tupana con los pies agrietados y los ojos llenos de fuego. No era un saqueador ni un conquistador. Era un hombre desesperado con una mente aguda. Veía en Yashai un obstáculo, un ancla al pasado que impedía salvar a los suyos. Naira no era malvado. Quería alimentar a su gente. Pero en su prisa por sobrevivir, olvidaba escuchar. La sabiduría que no se comparte se pudre como el maíz en la sombra, le dijo una noche a Yashai frente a la fogata. Y el maíz que se siembra antes del tiempo no alimenta, envenena, respondió el anciano, sin levantar la voz. Las tensiones crecían. Algunos aldeanos comenzaban a dudar del legado de Yashai. Otros veían en Naira una salida al hambre. La selva, por su parte, parecía escuchar y callar, pero su silencio era espeso, como el aire antes de una tormenta. Una noche, mientras los monos gritaban con una furia inusual y el aire olía a guayabas podridas y miedo, Yashai tuvo un sueño. En él, una ceiba florecía con hojas de obsidiana. Y en su interior había un niño con la piel marcada por constelaciones. El niño estaba acompañado por un animal imposible, un colibrí del tamaño de un venado, criatura que los sabios del altiplano llamaban Intiquilla, el mensajero entre el sol y la luna. Según las leyendas de los yanesas, este colibrí gigantesco podía volar entre mundos y traía consigo fragmentos de memorias olvidadas por los dioses. Su plumaje tenía los colores de los 4 elementos. Y cada vez que batía sus alas, resonaban antiguos cantos de fertilidad y renacimiento. A su lado, un tapir alado se arrodillaba ante el niño como si fuera un rey perdido. En el cielo onírico, una serpiente emplumada surcaba los vientos, trazando mapas invisibles sobre la noche como si tejiera el destino del mundo desde su vuelo. El niño hablaba en lengua muisca. El tiempo ha llegado, abuelo. Las semillas ya no pueden dormir. El mundo se ha vuelto olvido. El viento del sur lleva fuego. Y la tierra del este llora sangre. Debes elegir. Y no puedes esperar al canto del gallo. Yashai despertó con el corazón golpeando como tambor de guerra. Afuera, la selva respiraba lento, como un anciano que teme abrir los ojos. Sabía que el sueño no era un mensaje, sino una orden. Las semillas debían encontrar nuevo suelo. Pero antes, debía elegir a quién confiar el camino. Sabía que debía actuar, pero no sabía aún cómo. Por favor, suscríbete. Dale me gusta y comenta si quieres la segunda parte. Estamos iniciando.
Tu apoyo es imprescindible.